poquito acerca de redención, que es algo que va de la mano, porque sin redención no hay justicia. Amén. Amén. Entonces vamos a entender, porque a veces tenemos o escuchamos mucho esa palabra, redención, pero no la sabemos definir, no sabemos qué es eso. Sí, es una más de las frases que le hemos escuchado al pastor, pero la verdad es que no entendemos, y eso no nos permite disfrutar de los beneficios de lo que tenemos. Amén. Amén. La palabra redención en su raíz significa comprar otra vez. ¿Qué significa? Comprar otra vez. Pero también tiene el sentido de que esa compra trae libertad a la vida de un cautivo, trae libertad a la vida de alguien que estaba esclavizado. Y eso fue lo que precisamente Jesús hizo a través de su obra maravillosa en la cruz. Nos compró a precio de sangre. Vaya conmigo a Primera de Pedro, primera carta de Pedro. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Gracias, Jesucristo amado, por tu presencia en medio de nosotros, porque tu presencia trae libertad, tu presencia, amado Señor, trae revelación. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, nos revela cada vez más acerca de Cristo y de su obra maravillosa en la cruz. Amén. Cuando entendemos redención, no hay cabida para la tristeza en nuestras vidas. Cuando entendemos redención, no hay cabida para sentirnos maniatados, oprimidos, porque entendemos que hemos sido libertados, que hemos sido hechos libres. Y esto es una verdad fundamental de la iglesia, y que lastimosamente pues no se enseña mucho, no se habla mucho. Hoy se habla mucho de otras cosas más, de prosperidad, de una cosa, de la otra, y eso no está mal, está bien, pero necesitamos entender esto que es fundamental para poder disfrutar de eso otro, que son añadiduras. Amén. Amén. La salud, la prosperidad, todo eso son añadiduras, pero son añadiduras que vienen como consecuencia de la redención de nuestras almas. Amén. Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados. Ahí está la palabra rescatados. En otras versiones dice liberados, y habla acerca de redención, es decir, de comprar otra vez. Dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fuiste rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces aquí se nos está diciendo que fuimos rescatados, que fuimos liberados, que fuimos comprados otra vez. Pero en esta ocasión el precio que se pagó no fue ni oro ni plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. Así que el primer fundamento que queremos establecer aquí es que la redención de nuestras almas es debido al derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. La obra de la cruz era absolutamente necesaria para que usted y yo fuéramos restituidos nuevamente al plan original de Dios. Amén. Amén. A veces nos contrariamos y decimos: pero ¿por qué Jesús tuvo que morir así? ¿Por qué Jesús se fue a la cruz, verdad? A veces nos volvemos como sentimentales, pero era absolutamente necesario. Ahora vamos a entender que esto no fue una derrota, porque a veces vemos la cruz como una derrota, pero esto fue un maravilloso triunfo. Aleluya. Así que debemos estar muy alegres. Colosenses capítulo 1. Estamos hablando acerca de redención y entendiendo que significa comprar otra vez o ser libertados de algo, de una esclavitud.
es haber comprado un esclavo, sacarlo de su condición de esclavitud, sacarlo del mercado de los esclavos y una vez afuera decirle, eres libre. Amén. Amén. Y en esa libertad que Dios nos da, nos sometemos a Él libremente, porque Dios trabaja con hombres y mujeres libres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 13 dice, Él nos ha librado. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Capítulo 1 de Colosenses, verso 13 dice, Él, es decir, Dios, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, note el beneficio de esa redención. Dice, tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. O sea que redención habla de comprarnos a través de la sangre de Cristo, y el precio que se pagó nos hace libres del poder del pecado. Amén. 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 El poder del pecado en nuestras vidas nos condenaba a la muerte, y Él pagó el precio con su sangre para libertarnos de esa esclavitud. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Amén. Y como esclavos teníamos un verdugo, y ese verdugo es el diablo. Amén. Ahora dice que Él nos compró, nos sacó de allí, de esa condición, y nos trasladó a la luz admirable de su Hijo. Amén. Es decir, Él le quitó todo poder, toda potestad, toda autoridad al enemigo en nuestras vidas. Amén. Y esto es importante que lo entendamos, pueblo de Dios. Porque hoy todavía estamos muy preocupados, muy afanados por lo que puede hacer el diablo en nuestras vidas. ¿Aló? Pero el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. El que está en nosotros nos ha comprado, nos ha sellado, nos ha guardado, nos ha protegido. Él está con nosotros. Nosotros nos ha dado autoridad. Amén. Mira lo que dice ahí más adelante. Quiero adelantarme. Colosenses capítulo 2, verso 14. Ahora, mira la consecuencia de la obra de la cruz. Él anuló. ¿Ese él a quién se refiere? A Jesucristo. Él, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Es decir, el acta de los decretos eran tus pecados y mis pecados. Amén. Amén. Así que la redención trató con ese problema y lo quitó de en medio. El pecado era algo que estaba en medio de nosotros y de Dios, que no nos permitía tener comunión. Él trató con eso, lo quitó. Pero, y eso es redención, ¿verdad? Quitó el pecado. Ahora, pero sigan leyendo, verso 15. Y despojó, ¿a quiénes? A los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, redención es un triunfo. La cruz del Calvario es un triunfo. Amén. No solamente a quitar, trató con el pecado, quitando el pecado, sino que también despojó. La palabra despojar aquí es un término militar. Es un término militar que indica que fue quitada toda autoridad, todo poder, todo señorío. ¿Y a quién se le fue quitado? Al enemigo. Amén. Amén. Y Cristo triunfó sobre él en la cruz. Amén. Amén. Esto es redención. Amén. Tú has sido redimido, tú fuiste trasladado. Tú ya no le perteneces a Él. Y tú tienes que mantenerte firme en esa convicción. Mantenerte parado en la raya con respecto a eso. Porque hoy el enemigo quiere perturbar la vida de nuestros hijos, la vida de los esposos, la vida de las esposas, la vida de otros más que amamos. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que ejercer esta autoridad, esta posición. Esta es la posición que tú tienes. No tienes una posición diferente. Amén. Muchos hoy están mirando al diablo así.
para arriba. Gloria a Dios. Pero tú tienes que mirarlo desde la posición. ¿Dónde estás tú? Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces debo mirarlo de esta manera. Amén. Amén. Él se quiere mostrar como muy fuerte, como muy grande, pero le tengo una buena noticia. Él está vencido. Amén. Está vencido. Amén. No tiene opción. Amén. Amén. No tiene opción. Amén. Está destruido. Amén. Aleluya. Sí, amén. Efesios capítulo 1. Oh, gloria al Rey. Efesios capítulo 1. Bendito Dios. Recuerda que estamos hablando acerca de redención. Efesios capítulo 1, verso 7. En Él, es decir, en Cristo, en Él tenemos redención por su sangre. Entonces podríamos leerlo de esta manera: en Él tenemos libertad, en Él fuimos comprados otra vez. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Y cuál ha sido el beneficio de eso para nosotros? El perdón de pecados. Vida eterna. Aleluya. Aleluya. Según las riquezas de su gracia. Así que eso eres tú. Amén. Eso eres tú. No te mires menos. Oh, gloria. Amén. El plan de Dios era restaurar al hombre Amén. a su posición original. Amén. Y redención lo ha permitido. Aleluya. Amén. La redención en Cristo lo ha permitido. Amén, sí. Porque Cristo es el Cordero perfecto de Dios. Amén. Amén. Anteriormente, ustedes recuerdan, en el antiguo pacto, esto ya lo he explicado muchas veces, pero volvemos a insistir en lo mismo porque en la repetición está la revelación. En el antiguo pacto había expiación, y expiación habla de cubrir el pecado. O sea, no trataba con el pecado porque no lo podía quitar, lo cubría simplemente. Y eso hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos, como que calmaba la ira de Dios ante el pecado. Pero el Cordero de Dios, que es Jesús, su sangre, que no es la de machos, no es la de corderos ni de ovejas, la sangre del Cordero de Dios quita, redime. Oh, amén. Amén. El pecado trata desde la raíz con él. Amén. Amén. Así que Él es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1. Oh, gloria al Rey. Juan capítulo 1, verso 29. Bendito el Rey. Juan capítulo 1, verso 29. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Hay un título que dice el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: este es el Cordero de Dios. ¿Que qué? ¿Que cubre? Ah, que quita. Aleluya. Yo me imagino que esto fue un choque en las neuronas de los judíos que lo estaban oyendo, que estaban oyendo a Juan en ese momento. Para nosotros hoy leer esa frase es muy normal. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero váyase al contexto histórico, cultural, de la época. Reflexione un poquito de eso. Vean la imagen. Están ahí al lado del río Jordán, una multitud de judíos ahí. Y Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita. ¡Wow! Eso tuvo que haber sido un impacto tremendo en la mente del judío. Porque el judío no entendía eso. El judío hablaba de expiación, de cubrir, de estar ahí cada año haciendo obras y obras y sacrificando y sacrificando. Hoy mucha gente tiene todavía esa mentalidad. ¿Amén? Pero hoy ya, y eso fue un choque. ¿Cómo así? Este es el que quita completamente. Este es el que nos va a llevar a otro estado, a otra manera de relacionarnos con Dios. Eso fue un golpe cultural y mental en la vida de ellos. Yo creo que las neuronas de esos judíos se hicieron plop, explotaron al escuchar esa frase. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos todavía lo están esperando. Algunos no. Pero sabemos que Él vino, murió, hizo lo que tenía que hacer.
Aleluya. Y ese sacrificio que hizo ese cordero es para siempre, es eterno. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 7. Hebreos capítulo 9, verso 7. Miremos la diferencia. Hebreos capítulo 9, verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice en el verso 7: pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, hablando de acerca de los sacrificios que se hacían antes, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a lo impuro santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que usted y yo tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús, porque el sacrificio fue eterno. Mira lo que dice el verso 12. ¿Estamos ahí? Amén. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Nuestra redención es eterna. Amén, aleluya. Así que quiero que hoy usted salga de aquí entendiendo esa frase que hemos escuchado mucho, pero que poca revelación tenemos acerca de ella: redención. Y a veces yo no sé si le pasaba a usted, pero yo muchos años estuve en la iglesia y no entendía eso. Redención, sí, yo he escuchado eso en la iglesia, pero ¿qué significa? ¿Qué trae de beneficio para ti? No lo entendía, pero cuando lo entendí, entonces fui a un nivel de mejor comprensión, de mejor revelación, y pude entender cuál es mi lugar como creyente. Yo he sido redimido, yo he sido comprado a precio de sangre. En los pecados fueron todos, absolutamente todos, perdonados. Amén. Yo vivo en la victoria de Cristo, yo vivo en el triunfo de Cristo. Amén. Yo estoy sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Amén. Tengo autoridad en el nombre de Jesús. ¿Aló? Amén. Amén. Ahora, tenía muchas otras cosas más que compartir con ustedes, pero quiero que vayamos a entender la obra de la cruz. No sé si ustedes me han escuchado decir, y lo tienen presente, que la obra de la cruz tiene 5 movimientos. ¿Sí me han escuchado decir eso o no? Bueno, la obra de la cruz tiene 5 movimientos, y como estamos hablando de redención, y la redención se efectúa en la cruz, necesitamos entender eso. Cada movimiento, ¿qué beneficio trae a mi vida? Y la obra de la cruz tiene crucifixión. Primer movimiento, Él fue crucificado. Segundo movimiento, muerto. Tercero, sepultado. Cuarto, resucitado. Quinto, ascendido a los cielos. Amén. 5 movimientos.
Y cada uno de esos movimientos que hacen parte de la redención traen beneficios a mí. Es decir, aquí hubo un intercambio divino. ¿Aló? Amén. Porque quien debía haber sido crucificado era usted y yo. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Amén. Ascendido y sentado, entronado, ascendido a los cielos. Amén. Ahora, miremos eso. Crucificado. Yo no sé si usted sabía cuántos años vivió antes de Jesús David. ¿Alguien sabe? 1000 años. 1000 años antes. David vivió 1000 años antes de Jesús. Pero 1000 años antes, David, a través del Espíritu Santo, habló acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto importante aquí es que para el tiempo de David, la crucifixión no existía. O sea, eso no era una práctica. Amén. Pero el Espíritu le revela a David cómo el Mesías iba a ser sacrificado. Entonces vaya por favor, yo no sé si usted también sabe que hay unos salmos que se llaman mesiánicos. Y esos salmos hablan acerca del Mesías sufriente, del Mesías en Rey de Gloria, del Mesías en su primera venida, en su segunda venida, y eso tenemos que entenderlo. Amén. Por ejemplo, el Salmo 24, cuando habla acerca del Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria?, pregunta el salmista. Y entonces él empieza a contestarse: Jehová es el Rey de Gloria, Él habitará en Sión. Y está hablando acerca de Jesús en su segunda venida. Estamos muy próximos. Amén. Estamos a portas a que Él venga. Entonces necesitamos entender cada uno de los salmos mesiánicos a qué evento, a su primera, a su segunda venida está hablando. Salmo 22, vayan conmigo allí. Es uno de los salmos del Mesías sufriente, que habla acerca de la primera venida del Señor Jesucristo y de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Mire cómo inicia. Es David quien lo escribe. Si usted ve allí, dice Salmo 22, no sé si su Biblia lo tenga, dice: un grito de angustia y canto de alabanza al músico principal sobre Ageled Sahar, Salmo de David. Amén. Entonces fue escrito por David, ¿cuántos años antes? 1000 años. Ahora vamos a mirar los apartes donde él habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor. Verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me has abandonado? ¿No fueron esas palabras del Señor Jesucristo en la cruz? Ahora salte al verso 7. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. ¿No dijeron eso los fariseos y los judíos que lo veían colgado ahí en la cruz? Ahora, verso 14, palabras del Señor, dice: he sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Cuántos? Todos sus huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi boca. En algunas versiones dice mi vigor, ¿cierto? Esa palabra vigor también puede ser traducida como mi boca. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malignos. Desgarraron, otras versiones dice, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Escuche esto: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto que ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquí está profetizado todo lo que efectivamente le aconteció a él. Pero ese lugar te tocaba a ti y me tocaba a mí. O sea que la cruz es un intercambio divino, donde Él toma
nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él. Porque nuestro pecado merecía la muerte. Así que Él toma nuestro lugar para morir. Pero como nosotros tomamos el lugar de Él, entonces nosotros le dimos el pecado y Él nos dio vida. Amén. Qué precioso entender eso, ¿ah? Él tomó nuestro lugar. Amén. Cuando Cristo iba hacia el Gólgota, hacia la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en mí. Aló. Cada paso que Él daba, se acordaba y reflexionaba en ti y en mí, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Precioso, mi Señor. Amén. Él es bueno. Ahora, si nosotros entendemos esto, ¿cómo no vivir una vida para Él? Si nosotros entendemos el sacrificio que Él hizo, que Él tomó nuestro lugar, amén, que Él tomó nuestro yugo y nos dio su yugo, el yugo nuestro era de muerte, el yugo de Él es de vida. Amén. Y Él fue a la cruz para darnos vida eterna. ¿Cómo no servirle a un Dios tan maravilloso como Él? Amén. ¿Cómo no vivir en santidad? ¿Cómo no vivir como a Él le agrada? ¿Cómo no vivir para Él? Amén. ¿Cómo no estar sumiso y obediente a Él? Así que la crucifixión fue un intercambio divino, donde Él toma nuestro lugar y nosotros recibimos el beneficio de parte de Él. Pero Él también fue muerto. El segundo movimiento fue la muerte. Ahora, note esto. Nadie le podía quitar a Él la vida. Nadie se la podía quitar, porque Él es Dios. Juan 1:4 dice, Él es la vida. Amén. Y ahora, si Él es la vida, ¿cómo alguien le va a quitar la vida? Era imposible. Por eso Él decía, nadie me quita la vida, yo la pongo. Amén. Yo mismo la pongo. Por eso fueron las palabras de Él. En mi mano, en tu mano, Padre, entrego, encomiendo mi espíritu. Ahí Él entregó su vida. O sea, fue un acto voluntario. Amén. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Así que el pago que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Amén. Cayó sobre Él. Entonces Él fue crucificado tomando nuestro lugar, muerto tomando nuestro lugar. Amén. Ahora fue sepultado, tercer movimiento, fue sepultado. Y esto de que fue sepultado simboliza de que Él fue al mismo infierno por usted y por mí. Él descendió a los infiernos por usted y por mí, porque el que le tocaba ir allá era usted y a mí. Pero Él tomó nuestro lugar. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 40. Mateo capítulo 12, verso 40. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra. Bueno, ustedes recuerdan el contexto. Leámoslo desde el 38 para tener el contexto de qué es lo que está pasando allí. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ti ver una señal. Él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? ¿Dice tu versión dice Hades? No, dice el corazón, ¿cierto? Dice en el corazón. ¿Y el corazón qué es? El centro, ¿cierto? En el centro de la tierra. 3 días y 3 noches. Así que el Señor Jesús mismo sabía que iba a descender al mismo infierno. Amén. Tomando nuestro lugar. Ahora,
Luego, bueno, veamos otro texto. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versos 7 en adelante. Versos 7 en adelante. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Tenga en cuenta esas palabras, ahora las explico. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de ¿cuántos? De todos los cielos. De todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Así que claramente aquí la palabra nos dice que Él descendió a los mismos infiernos, Amén. tomando tu lugar y tomando mi lugar. Entonces hemos visto los movimientos. Primer movimiento, crucificado, un intercambio divino. Él tomó nuestro lugar. Fue muerto, era lo que nosotros merecíamos, Él lo degustó. Fue al infierno, era nuestro lugar, Él fue allí. Amén. Amén. Él pagó el precio. Amén. No solamente hubo una muerte física, sino también una muerte espiritual, porque el infierno es simbolismo de estar sin Dios. De estar sin Dios. O sea, está muerto espiritualmente. O sea que Él no solamente les gustó la muerte física, sino también la muerte espiritual que usted y yo merecíamos. Gloria al Rey. Tremendo. Bueno, Ahora, la parte interesante es el otro movimiento. Resucitó. amén. Amén. Recuerda que aquí decía en el verso 8 decía: pero verso 8, subiendo a la alta llevó cautiva la cautividad. Y yo no sé si ustedes algunos de ustedes me han escuchado enseñar acerca del infierno, de las tres partes que habían allí: el seno de Abraham, el abismo y el lugar de tormento. Y cómo cuando dice llevó cautiva la cautividad, ¿llevando a dónde? A lo alto. Dice, ascendiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Habla de los muertos en fe antes de la obra de la cruz. O sea, los que estaban esperando en el seno de Abraham. Amén. Tomó a esa gente, como Él descendió allí, una vez resucitó, los tomó y los llevó a la presencia del Padre. Porque ellos murieron en fe esperando un Mesías. Ahora, note que la salvación siempre ha sido por fe. Por fe. Porque a veces como que no comprendemos eso. Bueno, y antes de la cruz, antes de Cristo, entonces, ¿cómo eran salvos? Alguna vez un hermano me dijo: pastor, entonces todos los israelitas eran salvos por cuestión de que eran miembros del pueblo de Dios, entonces todos eran salvos. No. La salvación no es por raza, la salvación no es por nacionalidad, la salvación es por fe. ¿Fe en quién? En Cristo, en el Mesías. Antes de su venida, Él ya se había anunciado. Amén. Y los que creyeron que venía un Mesías por su salvación, una vez muertos, iban al seno de Abraham y luego fueron llevados por Cristo a la presencia del Dios Padre. Note que dice ahí que Él ascendió por encima de todos los cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. 3 cielos, ¿verdad? Entonces, Él ascendió hasta allá y allá está juntamente los que murieron en fe con los que han muerto en esta época, juntos en la presencia del Señor. Amén. Entonces, fue resucitado. Primera a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versos 12 al 17. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahora, escúcheme esto. Leímos en Mateo 12:40 que la resurrección del Señor iba a ser una señal.
¿Se acuerdan que los fariseos le dijeron, oiga, queremos ver una señal? Y él le dijo, no, la generación mala y perversa quiere una señal, pero no se le dará otra señal excepto la del profeta Jonás. Así como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también estará 3 días y 3 noches y resucitará. O sea que la resurrección de Jesús es una señal para los judíos, pero no la quieren recibir tampoco. Aló, tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, sigue diciendo allí, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Así que la resurrección es algo sumamente importante en nuestras vidas como creyentes. Es lo que sustenta, es lo que le da grosor, espesura, esperanza a nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, entonces dice otro pastor que conozco, ¡paila! ¡Paila! Estamos pailas. Amén. Y es verdad, si nosotros no hablamos sino solamente de la muerte del Señor Jesucristo, que es una bendición como lo hemos visto, pero no entendemos que también resucitó y no proclamamos al Cristo resucitado, entonces estamos predicando un evangelio a medias. Aló. Amén. Necesitamos también entender que la resurrección, y estamos diciendo que la muerte Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Nosotros deberíamos haber muerto, deberíamos haber ido al infierno, pero la resurrección de Cristo habla de una nueva vida en nosotros. Amén. Habla de una nueva vida en nosotros. Así que nosotros estamos andando hoy en una nueva manera de vivir, en una nueva vida, porque Cristo resucitó. Amén. Amén. Y Él nos resucitó de entre los muertos. Estábamos muertos en el pecado y Él hizo una obra en nosotros, regenerándonos completamente, es decir, haciéndonos nuevos. Amén. Amén. Pero no solamente resucitó, no nos podemos quedar tampoco ahí. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y podríamos preguntarnos, y bueno, ¿y eso en qué nos beneficia? ¿Sí o no? Bueno, sí, listo, sí, Él está allá sentado, pero ¿qué beneficio trae eso para mí? Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Leamos desde el 33. ¿Se quedaron en alguna parte? ¿Ya están? ¿Bien? Ok. Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Amén. Ahora mira lo que dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, o sea, una ñapa, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. O sea, no solamente tomó nuestro lugar siendo crucificado, muerto, fue al infierno, resucitó, amén,
ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué es interceder? ¿Ah? Abogar. ¿Sí? Orar por otros. Sí, y cuando oramos por otros, ¿qué estamos pidiendo? ¿El bienestar o la maldición? ¿O qué? Misericordia, la salvación. O sea que cuando Él intercede por nosotros, está hablando bien de nosotros ante el Padre. Está abogando a nuestro favor. Amén. ¿Te le parece eso importante o no? Que el mismo Dios, creador de todos los cielos y la tierra, habla bien de usted. Amén. Pongamos ese ejemplo de mi hermana Rosalba. Dios está hablando bien de Rosalba. Cuando hablo de Dios, hablo de Jesús, al Padre. Amén. Amén. De Jesús está hablando bien de Rosalba, de Mauricio, de Mildred, de Norman, de Elsa, de Claudia, de Mildred, Amén. de Michelle. Aló. Entonces, imagínese, ponga a funcionar su imaginación. Dios Padre en el trono, a su diestra Jesús, y Jesús hablando bien de usted. No, papá, es que son tus hijos. Es que Rosalba, Señor, me recibió a mí. Es tu hija, papá. Y ella es heredera de todas las bendiciones. Señor, ¿escuchaste lo que te pidió? Sí, hijo. Es de ella, le pertenece. Claro, hijo, porque está en mí. Es de ella. Aleluya. Amén. Amén. Eso a veces no lo entendemos. No lo entendemos y a veces lo dejamos pasar de largo, pero esto es una verdad fundamental en nuestras vidas. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces cuando nosotros oramos, pero entendemos que Jesús mismo está intercediendo por nosotros ante el Padre, entonces nos es muy fácil recibir de Dios. Pero cuando tenemos esa mentalidad, ¿será que sí me oyó? ¿Será que Él se levantó y de buenas pulgas? Primero, se levantó y de buenas pulgas. ¿Y será que sí? ¿Será? A veces pensamos de esa manera. O a veces teníamos ese pensamiento de esa manera, porque no entendíamos la obra de la cruz. Crucifixión. Y yo creo que se lleve eso en su mente. Crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido a los cielos. Todo a su favor. Amén. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue a nuestro favor. Entonces vivamos en esa victoria. Vivamos en esa victoria. Amén. Amén. Vivamos en esa bendición. No más temor. Amén. No más miedo. No más incredulidad. ¡Aló! Amén. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Él nos lo ha dado absolutamente todo. Amén.